Ahí ya comparto la pantalla. A mí me sale que mi conexión a internet es inestable, aviso por si desaparezco por ahí de golpe. Estás dentro de lo que nos pasa a todos, digamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, está un poco, sí, Ahí está. Bueno, empezamos nomás. sí. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre nuestro tema de proyecto integrador, que es papel comestible a partir de harina de arroz. Nosotros tenemos como encontrar el papel comestible es una matriz preformada y delgada que resulta útil como recubrimiento de alimentos o como parte de este. Los bienes a producir son el papel comestible, que es, como dijimos, una fina lámina, que es generalmente a base de almidón, sin sabor, generalmente, y permite disolverse en agua. Y su composición hace que sea ventajoso porque puede ser consumido por celíacos. De este producto existen dos tipos que son, de acuerdo a su espesor, más rígido, más grueso y menos flexible, o más flexible pero más transparente, que sería esto que se ve acá en la foto, que es mucho más fino. Hoy en día el estudio de estos es muy importante para evaluar qué tanto puede ser aplicado como nuevos empaques, porque se determina que tienen propiedades mecánicas y antimicrobianas que pueden ser beneficiosos porque al ser aplicado como empaques resultan como de una barrera para la transferencia de lo que es aroma o gases en un alimento. El empaque es un papel fundamental, ya sea por lo que es la conservación, también por la distribución y el marketing, porque esto ayuda a conservar los parámetros de calidad, de aceptabilidad comercial, ya sea la firmeza también, el color del alimento o la calidad nutritiva, porque esto permite que se conserve mejor el alimento. Bueno, yo le voy a hablar de lo que es la parte del proceso productivo en la siguiente filmina. Bueno, lo que es el preparado tradicional, este es un alimento que es muy popular en Asia y se parte de la harina que se encuentra humectada y con un molino de piedra o de metal se quiebra este arroz que está humectado y se forma una pasta. Bueno, el proceso comienza colocando esta pasta en un recipiente y con una cuchara honda y se junta la mezcla y se lo esparce sobre una gasa tensa que es plana encima de lo que es una caldera de vapor, digamos, para cocinar el alimento. Luego lo que es la pasta se extiende, bueno, ahí te había explicado, se extiende por toda la superficie mediante movimientos circulares y se la cuece al vapor hasta que se gelatinice. Luego esta pasta, que ya está cocida, la lámina, se saca con un rodillo y se extiende en una bandeja de bambú con ranuras para el secado. Bueno, esto es lo que vendría a ser, no a escala industrial, sino lo que es artesanal, lo que es la preparación, cómo se hace en los países asiáticos el papel de arroz. En la siguiente filmina. Bueno, lo que es el diagrama de flujo, tenemos que primero se parte en paralelo con las dos mezclas. Una mezcla que vendría a ser de la harina de arroz que está humectada y otra mezcla que es del almidón de papa que también está humectado. Y se van haciendo en paralelo lo que es los aditivados, los licuados, gelatizado, hasta la combinación de estas dos mezclas y después sigue lo que es el mezclado, el pesado, cocinado, cortado y empacado. Todo esto es a nivel industrial. Bueno, lo que es la preparación de las mezclas, la que es de harina de arroz, se parte o sea, de harina de arroz y se la humecta aproximadamente por 3 horas a temperatura ambiente, en lo que es una proporción 2 en 1.
y luego se licúa por un tiempo de 15 minutos. Y lo que es de la mezcla del almidón de papa es una proporción 4 en 1, también se somete a calor hasta que alcanza la temperatura de los 70 grados Celsius. Estas dos mezclas son las que después se van a mezclar y van a seguir el proceso para elaborar se lo cocina para elaborar la lámina de lo que es el papel comestible. Sí. Bueno, como dijo mi compañero, esta mezcla A y B se van a combinar para obtener una pasta que tiene que ser uniforme. Siguiendo este paso, se pesa una muestra de partida, la cual se tiene que colocar en una plancha de calentamiento eléctrico con el objetivo de obtener un producto con un espesor aproximadamente menor a 0,5 milímetros. Un dato importante es que antes de colocar esta muestra de la pasta sobre la plancha, se debe lubricar las dos placas de teflón con unas gotas de aceite. Luego que se colocan las mezclas sobre la plancha, se procede a la cocción de la pasta a una temperatura aproximadamente de 175 grados centígrados por un tiempo de 25 segundos y se retira el papel comestible. Por último, se va a pesar el papel que se obtuvo y se eliminan las irregularidades de los bordes con el fin de dar una forma rectangular para que facilite las mediciones siguientes y luego se empaca. Por último, bueno, ahí terminaría nuestro proceso y en la siguiente filmina, que es donde voy a explicar por qué elegimos nosotros este producto, y una fue por el packaging, perdón, ya que cuenta con una forma innovadora y sencilla para empaquetar los alimentos, también por su impacto en el medio ambiente, ya que nos permite sustituir diversos residuos plásticos, y también contamos con la facilidad de conseguir esta materia prima, ya que nuestra región se caracteriza por la industria arrocera, y el otro motivo es que por su valor nutricional se puede consumir en cualquier tipo de alimentación, ya sea veganos y celíacos. Y ahí termina nuestra presentación. Gracias. La verdad que el tema está interesante. Creo que desde el punto de vista industrial tendrán que hacer bastantes cambios, porque si bien la receta va a ser similar, el hecho de que sea un alimento requiere de que se encare los procesos de otra manera, ¿no es cierto? Y por otro lado hay que tener en cuenta que este empaque, si bien tiene todos los atributos que ustedes hablan, no es un empaque, digamos, que proteja al alimento digamos, del ambiente, porque si bien es comestible y se puede comer, si está en contacto con el ambiente va a quedar contaminado, ¿no es cierto? Una de las funciones del empaque justamente es proteger al alimento de los agentes externos. Sí, profe, no es que el alimento se va a encontrar en una góndola, sino que eh, se lo utiliza para, por ejemplo, en una preparación asiática para recubrir como una empanada también, pero sí, no es que va a estar el alimento como un empaque, digamos, de plástico en una góndola, porque sí, obviamente se degrada. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que ahora hay una gran tendencia a este tipo de empaques, ¿no es cierto? Que, o sea, tienen todos los atributos que ustedes han dicho, pero tienen algunas desventajas, ¿no es cierto? Así que después tampoco es algo que está regulado en el Código Alimentario, o sea, que no esté regulado en el Código Alimentario no significa que no se pueda hacer, ¿no? Simplemente es algo que después hay que tener en cuenta en cómo se lo denomina, o sea, en varios aspectos que entran en juego en esto. Lo que yo les mencionaba era esto, nada más, que después habrá que hacer los ajustes para poder transformar esto que es un alimento, podemos decir, en algo que sea aplicable comercialmente, es un producto comercial. Porque Sí, profe, tampoco puede convertirse el proyecto en hacer
algo artesanal que solamente tenga aplicaciones limitadas, ¿no es cierto? Sí, es como dice que hay un agujero legal en lo que es en el código alimentario y todo eso con respecto al producto, pero eh, sí, la idea es elaborarlo a escala industrial y, o sea, no hablar por encima de cómo podría hacerse de manera artesanal. O sea que, yo digo, me gusta el tema, después habrá que trabajarlo en eh, cómo se lo presenta, digamos, cómo se lo encara a nivel industrial. Bueno, a mí también me surgió la duda cuando decía que era apto para celíacos, porque si es un envase, me lo imagino manipulado y cómo se lo come después, digamos, Claro, o sea, pero por ejemplo, eso era algo creo de... que otra aplicación era que, por ejemplo, ahora esto que se usa mucho en las tortas de No te cumpleaños, escuchamos. se pone como imágenes, entonces eh, se usa como papel imprimible, comestible también para lo que son la repostería. Claro, eso sí. Ujú. Así que, ya le digo, es muy interesante lo que ustedes están planteando. Y está dentro de, como les decía, de las tendencias actuales que hay en la parte de alimentos. Bueno, el año que viene estaremos trabajando sobre esto, si es que cursan, ¿no es cierto? Bueno, ahí Juan Bueno, Francisco profe, quería decir algo o preguntar algo, no sé. ¿Levantaste la mano? O fue sin querer. Ah, yo había aplaudido. Me parecía Pensé que que... era un gesto como de aplauso, perdón. No, yo también Como, me como quedó la dándole duda. incentivo. Está bien. No, yo pensé que había levantado la mano, ¿viste? Para hablar. Bueno, está bien. Yo digo, me gusta el tema. Bueno, ¿quién es los siguientes que van a exponer? Profe, si quiere podemos pasar nosotros. No hay problema, o sea, pásenlo ustedes. ¿Quiénes entonces son los que exponen? Altieri, Martín y Schmidt. Bueno, Creo que nos deja compartir pantalla sin... sí, no, ahora no hay problema, pueden compartir, no necesitan que le autoricemos. Ahí se puede ver bien la presentación. Sí, Bueno, perfecto. ¿Empezamos o esperamos? no, empezando. Bueno, yo soy Santiago Altieri y me acompañan también Leopoldo Martín y Martín Schmidt para hablarles acerca del aceite de cannabis con alto contenido de CBD. Cuando hablamos de la materia prima, en nuestro caso vamos a utilizar el cáñamo. ¿Qué es el cáñamo? Bueno, a eso vamos a llegar después. Primero vamos a atender una serie de cuestiones. Principalmente tenemos que identificar cuáles son los compuestos de interés que se suelen utilizar en estos productos. Usualmente, dependiendo del uso y dependiendo de cuál es el efecto que se quiera lograr, los dos principales compuestos son el cannabidiol, que se abrevia como CBD, y el tetrahidrocannabinol, que se abrevia como THC. A lo mejor algunos ya saben cuáles son los efectos que causan estos dos, pero no se preocupen a los que no saben, que ya lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, tanto el cáñamo como la marihuana son la misma especie, son las dos cannabis sativa L. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, para que este cannabis sativa sea considerado como cáñamo y que no sea considerado marihuana, en los países donde se ha legalizado el consumo para uso industrial, o sea, el cultivo para uso industrial y derivados,
Para que la planta sea considerado cáñamo, debe tener un porcentaje menor al 0,3% en peso de base seca. Y bueno, y genéticamente hablando, o sea, físicamente hablando, el cáñamo fue seleccionado a lo largo de los años genéticamente para favorecer el crecimiento de otros compuestos que sirvió para la fabricación desde velas de barcos hace 1000 años hasta ropa, zapatos, bueno, con el pasar del tiempo fueron saliendo del comercio. Y bueno, y también se ha crecido para favorecer la producción de componentes no psicoactivos, como es el CBD. Bueno, ¿cuáles son las características que posee esta planta? El cáñamo es una planta herbácea, crece hasta más de 1 metro de altura y se caracteriza por esas hojas que nosotros podemos observar acá, esas hojas de 5 hojas, no sé cómo decirles, que son serruchadas y largas. Las flores, que son estas de acá, no sé si se ve el cursor, generalmente son más felpudas en las hembras. Están más pegadas al tallo, y dentro de las flores, o sea, entre las flores se encuentran las semillas. Como ya mencioné, el cáñamo, a diferencia de la marihuana, ha sido crecido a lo largo de los años para favorecer las fibras que componen el tallo y las ramas, las hojas, el tamaño de las hojas, las semillas, y disminuir el contenido de componentes psicoactivos, el THC, unos derivados que se forman. Tanto el THC, algo que hay que aclarar es que tanto el THC como el CBD, que se encuentran presentes en cannabis sativa, se encuentran en forma ácida, que ya voy a mostrar la estructura química, y que requieren de un pretratamiento para convertirlos de THCA y CBDA, que son las formas clasificadas, a THC y CBD. Cuando hablamos de la estructura, podemos observar, miren, este es el THCA y este es el THC. Este es el CBD y este es el CBDA. Las formas ácidas de las formas neutras se caracterizan por tener este grupo. Y estas dos, el THC y el CBD, tienen el mismo peso molecular, tienen puntos de fusión similares, puntos de ebullición también similares, y lo único que diferencia en la estructura es la unión, esta unión en esta parte de la estructura química. Como la imagen estaba sacada de un video de YouTube, que lo explicaba todo bastante más fácil, y cómo es que funciona. Generalmente, no generalmente, así se da, estos dos cannabinoides interactúan con un receptor que se llama receptor CB1. Como podemos ver, el THC, que es este triángulo de acá, interacciona con el receptor porque entra en el receptor, reemplazando otro compuesto. Cuando se genera esto, cuando no está presente el CBD, la persona experimenta el sentido de estar estar drogado por la acción del THC. Cuando agregamos CBD al juego, lo que hace es inhibir el receptor e impide que el THC se relacione con interactúe con este receptor. Es por eso que muchos autores consideran al cáñamo y los compuestos obtenidos por el cáñamo, que son de alto contenido de CBD justamente, no solo como distinto a la marihuana, sino que como una antimarihuana, porque impide el efecto de estar drogado por la acción del THC. Para concluir, mientras más CBD haya, menos THC pueden interactuar con los receptores y menos es la sensación. Bueno, ¿cuál es nuestro producto final? Nuestro producto final es el aceite de cannabis
justamente con alto contenido de CBD. Esto, ya voy a explicar qué significa. Significa básicamente que tiene trazas o nada de THC y de otros compuestos terpénicos. En la planta del cáñamo, el CBD compone alrededor de un 40% del extracto que se obtiene al realizar una extracción sólido-líquido. Como ya mencioné, la interacción que tiene el CBD con el receptor CB1 está vinculado a algunos tratamientos para tratar los niveles de ansiedad, el dolor crónico y en algunos casos un tipo en específico de epilepsias y otras enfermedades crónicas. Para poder nosotros consumir el CBD que se encuentra dentro de la planta, dentro del cáñamo, este debe ser extraído de las hojas de las flores de la matriz, que es justamente la planta, y se pueden obtener distintos tipos de extractos. Su forma más pura son los cristales de CBD, que tienen una pureza mayor a 99% y requieren procesos de purificación. Estos después se pueden disolver en otros tipos de aceites. Y después tenemos extractos de espectro completo, que son principalmente compuestos por CBD, pero tienen trazas de otros compuestos terpénicos y de THC. Y luego, los extractos de espectro amplio, que es idéntico al anterior, al de espectro completo, pero sin nada de THC. Estos dos últimos están en estudio porque hay estudios que están tratando de demostrar cómo los compuestos terpénicos que tiene el cáñamo interactúan con el CBD para sinergéticamente y amplificar algunos de los efectos, disminuyendo así las dosis que necesitan para obtenerse estos efectos. Bueno, para concluir acerca de este producto, ¿cuáles son los usos que les podemos dar? Bueno, una vez que nosotros extraemos el aceite de CBD, nosotros podemos, en los países en los que ya está legalizado, estos se pueden agregar a otros productos comerciales, como café, lociones, cremas, inhaladores, comestibles, entre otros. Y si se ingiere la dosis adecuada, que suele ser el problema, se pueden obtener los efectos que nosotros buscamos, generalmente calmantes y desinflamatorios. ¿Cuál es el gran problema con respecto a este producto? Primero que todo es el tabú que hay en la sociedad con respecto a la falta de diferenciación entre el cáñamo, la marihuana, el CBD y el THC. También es la falta de investigación seria de los estudios que no son fidedignos o no son serios o faltan realmente estudios. Y después, la mayoría de los productos comercializados realmente no tienen la cantidad de CBD que declaran porque no se realizan caracterizaciones, porque hay problemas en la producción por X motivo. La gente, suele ser el más importante, es que la gente no conoce realmente cuál tiene que ser las dosis adecuadas para generar los efectos. ¿Cuál es el problema? Comercialmente en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos de sus estados, se suelen vender, por ejemplo, llévate tu café más CBD, y se pagan $3, $5 extras, y te tiran 3 gotitas de aceite, que no llegas ni a la dosis recomendada, y no te genera ningún efecto, más que el placebo que uno pueda llegar a sentir. Y luego que la rápida legalización en algunos lugares, la falta de preparación y el gran aumento en demanda que hubo estos años, generaron un ambiente, un mercado que está bastante irregulado, en el que faltan muchas cosas por aclarar y las cosas muchas cosas de interés todavía se desconocen. Bueno, los voy a dejar con mi compañero Martín para que les siga explicando de cómo hacemos para llegar a ese producto. Bueno, el proceso que vamos a explicar es bastante acotado porque hay muchos puntos que nos faltan. De acuerdo al sector hay distintos tipos de tratamiento y distintos tipos de operaciones que se pueden llevar a cabo de acuerdo
a la materia prima, a qué porcentaje de pureza, a qué enfoque uno le quiere dar, si quiere reducir los tiempos de operación o si quiere, por ejemplo, tener una menor cantidad de fluentes. Así que el enfoque es bastante general y como que este es el camino, pero muchos puntos faltan por profundizar. Se inicia con el cosechado de la planta de cáñamo, que sería retirar las hojas. Posteriormente esas hojas pasan a un proceso de separación, se separan todas aquellas impurezas que pueden haber quedado retenidas en las hojas y se corta, se deja una pequeña porción del tallo que acompaña a la hoja. Y esas hojas después pasan a un proceso de secado para eliminar el agua. El agua se elimina porque después, de acuerdo al tipo de solvente, o sea, independientemente del tipo de solvente, pero relacionado con el solvente, el agua va a quedar o retenida en el solvente o va a generar una fase distinta si es que se utiliza un hidrocarburo como por ejemplo los alcanos. El agua va a formar otra fase y va a tener que agregarse otra etapa de separación a las que ya voy a mencionar. Después del secado se pasa a un proceso de triturado donde las hojas se van a cortar en partes muy chiquitas. Lo que va a hacer es que aumente la superficie de contacto a la hora de tomar contacto con el solvente. Y después se pasa al proceso que se conoce como descarboxilado. En este proceso lo que se hace es someter a las hojas a elevadas temperaturas, alrededor de 140 grados Celsius, por prolongados periodos de tiempo, donde lo que se busca es activar el CBD, que como dijo anteriormente Santiago, está en forma de ácido, y lo que se hace es eliminar un grupo carboxilo del CBD, permitiendo que quede como abidol. Y como también había mencionado Santiago anteriormente, el THC y el CBD son isómeros, y al elevar la temperatura del reactor en donde se encuentran las hojas de cáñamo, lo que se va a lograr es una conversión de CBD a THC. Esto va a iniciar con la reducción de la cantidad de THC en el producto final. Una vez que se obtienen las hojas secas trituradas y con el CBD activado, se pasa a la extracción con solvente. Como mencioné anteriormente, el tipo de solvente va a diferir en cuanto al enfoque que se quiera dar. Si se quiere trabajar, por ejemplo, con solventes sumamente conocidos y estudiados, se trabaja con etanol. ¿Cuál es el problema? Que es inflamable, es volátil, suele ser difícil de manejar y además se requiere mucho tiempo de purificación del mismo, porque se necesita utilizar puro o prácticamente puro, y porque supone un efluente cuando no se utiliza más. Y después hay otros tipos de hidrocarburos, como pueden ser los alcanos, como también antes mencioné, que lo que tienen es, en la teoría, se supone que no tendrían que ser buenos solventes de este tipo de compuestos, que en parte es así, y en parte gracias a que no son tan buenos solventes, o sea, no tienen tantos ratios buenos, pero la ventaja que tiene es que permite la separación mucho más fácil, porque al estar menos atraídos por el soluto, es más fácil separarlos. Y después están las mezclas que se están trabajando últimamente, que son solventes, que son mezcla de distintos compuestos biodegradables y que forman mezclas eutécticas. ¿Qué es lo que permite esto al tener mezclas eutécticas y compuestos biodegradables? Primero, que lógicamente no supone un efluente difícil de tratar, ya que son biodegradables. Otro punto muy importante es que, a diferencia del etanol, por ejemplo, son fáciles de manejar, no son inflamables y no se volatilizan con facilidad. Y otro de los puntos que tiene es que no necesita tanta purificación del solvente como sí necesita el etanol. Y esto es una ventaja y una desventaja. Cada proceso individual puede trabajar a condiciones totalmente distintas.
encontrando mezclas que a uno le sirvan de acuerdo a las condiciones de cada uno. Entonces, uno en vez de mezclar 2 componentes, mezcla 3 y la composición dentro del solvente es distinta a otro que trabaja con esos mismos 3 solventes, pero en otras condiciones. Pero lo que genera esto es que hay que probar, a diferencia del etanol que está totalmente probado y hay, así como es como el agua, que hay tablas y tablas relacionadas con ese solvente. Después de la extracción con solvente, donde se tiene la mezcla solvente-aceite, se pasa al winterizado, que es un proceso donde se reduce drásticamente la temperatura de la mezcla, haciendo que todos aquellos compuestos, ahí dice elevado punto de fusión, en realidad es de bajo punto de fusión, se queden eliminados mediante filtración o centrifugado. Después, el solvente y el aceite pasan a una etapa de evaporado donde se elimina el solvente y se tiene un aceite bastante puro si bien tiene una concentración considerable de THC, el mismo ya empieza a ser un producto que puede ser utilizado. Este sería un punto donde el proceso puede llegar a terminar, porque de acuerdo a los requerimientos o al producto que uno desee obtener, puede llegar a terminar acá el proceso. Después de esto que acabo de explicar, viene el destilado, donde se eliminan las ceras y la clorofila, y ahí se vuelve a tener otro punto en donde se puede volver a terminar el proceso, donde se tiene un aceite con 90% de pureza de CBD y algunos restos de THC. Como dije anteriormente, esto también puede suponer un punto final, porque hay gente que puede requerir concentraciones un poco más altas o más bajas de CBD, o sea, dependiendo de qué se quiera hacer. Y por último viene la purificación mediante cromatografía, donde se elimina casi definitivamente el THC y algún compuesto remanente que quede, y se obtiene un CBD de pues, a continuación, Leo le va a explicar más o menos el mercado en donde se mueve este producto. Hola, buenas noches. Ahora voy a explicar sobre el mercado y el estudio del mercado de, como podemos ver, tal producto que se legalizó hace muy poco es bastante difícil, especialmente que el mismo tiene su prescripción específica. Para esto tenemos que abordar la ley. Según la ley 26.350, la misma regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Como sabemos, el cannabis, entre todo, hace muy poco fue aprobado, el año 2017, y la producción en el territorio argentino es o muy poca o simplemente nula. Por lo tanto, la mayoría de los productos con cannabis se terminan importando, o por lo menos los que tienen el uso en el marco legal, porque acá estamos hablando del marco legal. Ahora bien, sabiendo que no se produce tanto en el país, queremos saber a quién va dedicado este producto. Y leyendo varios artículos, estuvimos investigando artículos de la MAT, estadísticas y un poco de un paper que dio Vago acerca del uso del cannabis, se puede decir que se trata específicamente, no específicamente, sino el mayor consumo que hay en el marco legal es para el tratamiento de la epilepsia resistente o refractaria, creo que era. La misma es la que posee resistencia ante los tratamientos y al mismo tiempo provoca muchas convulsiones en lo largo de un mes. Aproximadamente puede causar hasta 800 convulsiones y hay mucha gente que la tienen que
poner como, denominar como discapacitada debido a esta condición. Lo que se estuvo dando en estos últimos años es que estudios demostraron que para unas poblaciones dentro de todo grandes, de aproximadamente 200, dio que estas convulsiones disminuían en un 50%. Y al mismo tiempo, leyendo los artículos de la ANMAT, estos citaron estos estudios y por lo tanto dieron por aprobado el uso de estos medicamentos. Por lo tanto, tiene otros usos también, por ejemplo, para el glaucoma en los ojos, para los trastornos de ansiedades, trastornos depresivos, también para fomentar para fomentar la ganancia de peso cuando estás con un cuadro grave, por ejemplo, cáncer. Y bueno, entonces nos vamos a enfocar específicamente en la epilepsia resistente. Para esto, lo que hicimos fue analizar cuántas personas en el país padecen. Y según un artículo de 2005, decía que era alrededor de 1% de la población en esa época. Eran 200.000. Hoy en día, según un artículo que vi en Infobae, decía que podía llegar hasta el 2%, pero como no teníamos una fuente confiable, no la aceptamos. Entonces, más o menos con seguridad podemos decir que hay 200.000 personas en el país que sufren de epilepsia, de las cuales 60.000 tienen los cuadros de epilepsia refractaria. Ahora bien, según un estudio de Vago, decía que la dosis recomendada por los médicos, es decir, la prescripta, suele rondar de 0,05 a 9 miligramos sobre kilogramo, es decir, kilogramo de peso corporal por día. Suponiendo una dosis, no es baja, porque normalmente se suelen dar las dosis más bajas que las altas. Una dosis de 1 miligramo por día, y haciendo que el peso promedio del ciudadano argentino es de 67,6 kilogramos, es decir, contando tanto el peso de un hombre que era de 74 más o menos y de una mujer que era de 60, entre el medio de los dos es 67,6. Simplemente lo que hacemos es multiplicar esto y llevarlo al año, cuánto una persona que necesite consumir este producto vaya a gastar. Y según un artículo que encontramos, era estadounidense, porque sinceramente en el país ya todo el comercio de esto es o por medio de farmacias o por medio de otros organismos. Entonces lo que tuvimos que hacer es, si buscas en el Mercado Libre van a aparecer, pero dentro de todas estas cosas no están muy reguladas ahí, y principalmente no te dicen la concentración del aceite. Por lo tanto, tuvimos que consultar una página estadounidense en la cual estimó que en todo el territorio estadounidense estaba aproximadamente 9 centavos de dólar el miligramo de cannabis. Por lo tanto, pasando esto anualmente, una persona normalmente tendría que gastar $2.190 anuales. Haciendo todo esto, multiplicando por la población que ya dijimos al principio, nos daría un mercado de $131.400.000 por año. Este no va a ser el mercado tal cual, es solo para darnos una noción de lo que puede llegar a pasar acá, porque existen otras patologías. Mucha de esta gente que sufre la epilepsia refractaria es probable que no lo compre. No siempre es recomendado, porque hay en casos donde simplemente es lo mismo que dar un placebo a la persona. Por lo tanto, hay que esperar de que este número sea mucho más bajo, y a pesar de que existan otras patologías que se puedan tratar. De todas formas, es para darnos una proyección general de lo que podemos encontrarnos. Y eso es todo. Bueno, y como conclusión, queríamos aclarar que, a pesar de que sea un producto
está bastante impactado por la sociedad, por la percepción que tiene la sociedad, podemos ver que con un poco de estudio acerca de qué se trata, en qué se diferencian, cuáles son los efectos, podemos ver de que más allá de que en algunos casos está avanzando lentamente, principalmente acá en Argentina, con la regularización, y a pesar de la falta de investigaciones serias que se requieren del tema y del estudio del producto, existe un gran potencial con respecto a lo que se puede llegar. Nosotros no mencionamos que, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que para el 2024 el mercado va a ser de 24.000 millones de dólares aproximadamente, solo para aceite de CBD y derivados. Eso sin incluir eh, el THC, que por ahí tiene un consumo mucho más recreativo y está asociado al efecto de sentirse drogado en ese sentido. Y nada, que creemos que es un producto que tiene el potencial de beneficiar acá en Argentina, de beneficiar a personas que realmente lo necesitan o que les puede brindar una alternativa a los medicamentos tradicionales que muchas veces no muestran resultados buenos, resultados positivos, o que si muestran resultados positivos es a las expensas de, por ejemplo, hacer a la persona no ser persona, porque está totalmente inhibido de muchos de los sentidos. Y nada, y creímos que era, más allá de la controversia, un producto bastante interesante para estudiar y de proponerlo como proyecto final. Eso sería todo. Muchas Me gracias. gustaría aclarar una cosa más. El aceite de cannabis no lo usan como un tratamiento exclusivo, se lo usa para ayudar a un tratamiento en sí. Eso más quería aclarar. Porque solo no sirve, por decir. Bueno, muy interesante, se ha extendido mucho en el mercado, digamos, en los atributos del producto. Se ve que han investigado mucho. Sí, el problema era justamente ese, que si nosotros llegábamos a proponer esto y no investigábamos, no diferenciábamos ni nada, nada, o sea, nosotros creemos que tiene un potencial serio, pero para demostrar la seriedad del producto y hasta dónde puede llegar, tenemos que estar primero nosotros bien informados y después poder explicar la finalidad de este producto, que más allá del tabú, más allá de las controversias, puede llegar a ser beneficioso. Y que representa un mercado justamente también que es sumamente explotable. Sí, me parece bueno, digamos, en lo que ustedes han planteado, y parece que nos han convencido, digamos. Sí, porque me Bueno, imagino que al principio se habrán preguntado qué les pasa a estos, por qué, pero nada, pues por suerte pudimos encontrar algunos artículos clave que nos fueron guiando y bueno, ayudarnos a decidir de que efectivamente se puede llegar a algo, podemos trabajar sobre este producto. bueno, ya le digo, me parece muy bien, así que tendremos el año que viene para poder seguir avanzando y profundizar en el proyecto. Interesante. Bueno, muchas gracias, profe. Si no le molesta, profe, podríamos seguir Bueno. nosotros, Cejas y Delgado con Brandy. Ahí comparto la presentación. Bueno, mi nombre es Cejas Agustín y con mi compañero Félix Delgado hemos elegido la producción de Brandy como proyecto final de ambos.
Vamos a empezar con lo básico, que es el brandy. Según el Código Alimentario Argentino, se considera bebidas destiladas de fermento de fruta que tienen unas concentraciones entre 36 y 54% de alcohol. Hay muchas denominaciones de brandy, porque depende y varía según la fruta que sea el material de partida. O sea, tenemos brandy que pueden ser de pera, de manzanas, ciruelas, de uvas. Así que hay bastante. En general nosotros nos enfocamos en una sola materia prima, que es la manzana, y la denominación que tiene esto es calvado, de origen francés, pero también se lo conoce como apple brandy o aguardiente de manzana, en español por supuesto. Bueno, como dije, se basa principalmente en el destilado del fermento de manzana, que también se consume con procesos subsiguientes del fermentado, como sidra, digamos, nosotros consumimos mucho como sidra. Así que el producto se lo encuentra también como aguardiente de sidra. Bueno, me voy a detener un poco acá y analizar las preguntas que se nos plantearon en el trabajo, digamos, que era cuál era el producto, que ya lo expliqué, qué necesidades satisface, a quién satisface y dónde está el consumidor. Bueno, ¿qué necesidades satisface? Hay mucho para decir sobre la información nutricional, digamos, que aporta, principalmente los antioxidantes del producto, que son componentes muy importantes, digamos, para el organismo, porque previenen muchas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer. Dicen que también evita el envejecimiento, así que por ese lado se hace propaganda de este producto, ¿no? Y después dice que es un producto que se acompaña mucho con los postres, que se estima, o sea, en la región de Normandía, en Francia, se lo consumía de esa manera, digamos, o se tomó la costumbre de consumirlo de esa manera. Después lo interesante que hemos encontrado e investigado es que al ser el brandy un producto, si se quiere, intermedio entre lo que sería un whisky y una sidra, tiene un consumidor en ambas personas, digamos, a los simpatizantes de la sidra como los del whisky. De la sidra por los sabores, digamos, propios de la manzana que presenta, porque se conserva el aroma y parte del sabor, y a los del whisky y bebidas más fuertes y más robustas, debido a la alta graduación alcohólica que posee, lo cual lo vuelve, digamos, apetecible para ese tipo de consumidores. Así que bueno, eso es más o menos todo en base a las preguntas que fueron planteadas, y ahora voy a pasar a explicar la parte de las materias primas. Como había dicho, la materia prima es la manzana. El análisis de la fabricación de brandy, de la elaboración, mejor dicho, tiene mucha parte relacionada con la elaboración de sidra, digamos. Entonces, para buscar, digamos, qué productos se usaban, cuáles eran las manzanas más empleadas, encontramos, digamos, que una asociación de Australia, con la denominación DOC Sidra de Asturias, produce sidra y recomienda o sea, cataloga 8 tipos de categorías de manzanas que se emplean en la fabricación de estas bebidas, que son manzanas ácidas, dulces, ácidas amargas, amarga semiácida, dulce amarga, semiácida y semiácida amarga. Es medio reiterativo, pero cada manzana, digamos, se aplican en las fórmulas de fabricación, y cada elaborador de sidra, como de brandy, tiene su propia fórmula, digamos. ¿Por qué? Porque no se utiliza una sola de las manzanas, sino que se las utiliza en proporciones distintas, digamos, según el impacto que uno quiera generar en el producto y en el consumidor. Así que bueno, esto fue lo que encontramos. Había algunas más en otro de los apartados, digamos, de manzanas de las categorías, pero mencionamos nada más estas, digamos. Luego, respecto a la Argentina,
y a las zonas de producción. Si bien la información de manzanas la encontramos de fuentes de Australia, digamos, en el país también se producen en grandes cantidades diferentes tipos de manzanas. Entonces lo que hemos visto, digamos, que la región del litoral, que está comprendida, como dice allí, por el norte y centro de Buenos Aires, Santa Fe y el delta bonaerense, produce gran parte, digamos, de estos productos. También se atribuye, según habíamos visto, gran parte de la producción y consumo, más consumo que producción, a las provincias de Neuquén, digamos, y la zona de Río Negro, donde, según algunos estudios estadísticos, tenían gran consumo de manzanas, digamos. Por otro lado, también decimos que las provincias de San Luis y región de Cuyo, o sea, Mendoza, San Juan, son propicias para la producción y obtención de esta materia prima. Ahora va a pasar mi compañero Félix a explicar la producción de esta bebida. Buenas noches. Bueno, la elaboración del brandy comienza con la recolección de las manzanas que se van a utilizar para la elaboración de la sidra. Para esto se utilizan una variedad que se clasifican en relación con su contenido de azúcar, la acidez, la estructura fibrosa y el contenido de polifenoles. Las manzanas que se eligieron y que ingresan a la sidrera son volcadas en piletas destinadas al almacenamiento de las manzanas en condiciones de ingreso. Desde las mismas y mediante corriente de agua son transportadas hasta los molinos para su trituración. Este transporte incluye el lavado de las manzanas indirecto de los mismos. La fruta llega al molino en los que mediante golpes y compresión sobre una lámina metálica es triturada y se obtiene la pulpa. Luego pasa al prensado. La pulpa ingresa a un sistema de cintas y a medida que avanza es sometida a presiones crecientes ejercidas por rodillos ubicados encima y debajo de la cinta. El jugo turbio escurre y se recoge en bandejas que se encuentran en la parte inferior. El orujo, adherido a la malla inferior, es extraído por una cuchilla que se encuentra al final y es conducido a una segunda prensa para la segunda extracción. El jugo que sale de la prensa es llevado a un sistema de cañerías hasta la pileta de fermentación. Y antes de la fermentación se agrega dióxido de azufre para evitar cualquier actividad fermentativa no deseada. Y en el caso de que se presente alta turbidez, puede ser necesaria una clarificación. Luego de esto, el mosto es transportado a la pileta donde se da inicio a la fermentación con levaduras que transforman los azúcares en alcohol y en cientos de metabolitos secundarios que constituyen la característica sensorial y el aroma y el sabor de la sidra. Una vez finalizado la fermentación alcohólica, se efectúa el trasiego para eliminar las borras de la fermentación depositadas en el fondo de las piletas, seguido de un periodo de maduración durante el cual se clarifica naturalmente. El destilado se realiza en aparatos denominados alambiques, construidos con cobre, que presenta múltiples ventajas, como la resistencia a la corrosión de los ácidos de la sidra, es un buen conductor térmico y favorece algunas reacciones durante el proceso de destilación. A continuación de la destilación, es importante que los aguardientes frescos estén en reposo para favorecer los cambios de composición que ayuden a eliminar el carácter áspero y punzante del producto recién destilado. Pero a diferencia de otros destilados
que necesariamente deben ser envejecidos, su consumo puede ser fresco, o sea, recién después del destilado se puede consumir. Y aunque para la mayoría de los aguardientes de sidra la fase final de su elaboración consiste en envejecimiento en contacto con madera, en el envejecimiento se producen cambios en el aguardiente, se suaviza la percepción alcohólica, aumenta el extracto en seco, su aspecto pasa de ser incoloro a amarillo pajizo, y se gana aroma y equilibrio gustativo. Una vez finalizado la etapa de envejecimiento, es necesario estabilizar el producto, y que consiste en ajustar el grado alcohólico. Esto se hace mediante el agregado de agua, que tiene que estar exenta de olores y malos sabores, que pueden ser directamente obtenidos de los alambiques de la destilación pasada a la fermentación. Bueno, los tipos de alambiques. El alquitara. Consta de una caldera en la parte inferior, donde se ubica la sidra, y una cabeza en forma de pera, como se ve en la imagen, a la que se aploca un capacete en forma de caldero. En la parte inferior del mismo está el condensador, con una salida para el destilado. El capacete está abierto en la parte superior, donde se ubica el agua de refrigeración para la condensación alcohólica, para la recolección de los vapores de la condensación alcohólica. Pasada la fórmula. El charentés. El equipo tiene varias partes. Sobre la caldera se sitúa la cabeza o capitel, que sigue prolongada a través del cuello de cisne, hasta un serpentín que se encuentra sumergido en agua fría dentro del condensador y que dispone de una salida para el destilado en la parte inferior del condensador, como se ve en la imagen. Pasa la primera. Esta es la columna de rectificado. Este equipo está basado en la destilación por arrastre de vapor. Presenta la columna de rectificado. En estos sistemas es el vapor de agua el que se mezcla con la sidra y provoca la volatilización de los compuestos que pasan a la columna de rectificado. El vapor, cuando entra a la columna, se somete a progresivas etapas de evaporación-condensación, con lo que se consigue un enriquecimiento de la fase de vapor con los compuestos más volátiles, que después van a condensar en el serpentín. Y comparando este alambique con los otros dos, en se obtiene un aguardiente más neutro y alcohólico. Además de que en se puede realizar solamente una destilación, mientras que en los otros dos se deben realizar 2 destilaciones para obtener la concentración alcohólica deseada, digamos. Y eso sería todo. Y bueno, profe, para agregar nada más como conclusión, digamos, es un proceso bastante interesante, es un producto que se comercializa fresco, se comercializa maduro, se siguen aplicando métodos tradicionales de fabricación, por eso mostramos tanto los alambiques, pero también hemos visto que la industrialización es posible y mediante torres de rectificación se puede llegar a producir en mayores cantidades. Así que nada, nos gustó mucho, digamos, y encontramos mucha información. Bueno, está bien, espero que salga un buen proyecto. Y que después nos combinen con algo cuando se reciban. A ver si lo sorprendemos, profe. Pero sí, muchas gracias. Bueno.
¿Alguien más tiene que exponer? Yo, profe, ¿puedo exponer el mío? ¿Cómo? ¿Puedo exponer el mío? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno. Bueno, yo soy Vallejos Melina y mi tema es hongos comestibles, la producción de gírgolas. Bueno, primeramente voy a hablar un poco de las gírgolas, las cuales tienen otros nombres también como hongos ostras o también por su nombre científico. No lo quiero decir porque no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, estos hongos se caracterizan porque tienen un gran tamaño de sus sombreros, los cuales pueden llegar a tener unos 15 centímetros de diámetro. Presentan colores muy variados. Los más comunes tienen tonalidades marrones. Y también presentan un gran valor nutricional con un gran contenido proteico y de aminoácidos esenciales. También son una fuente rica de minerales como calcio, potasio, fósforo y ácido fólico. Y en su estructura tienen un 80% de agua. La producción de estos hongos, en esta producción se necesitan controles de humedad, temperatura, iluminación y ventilación. Por lo tanto, eso se va a destacar más en la explicación. Bueno, su comercialización es muy rentable, ya que los cultivos se caracterizan por su inversión relativamente baja, porque no necesitan mucha infraestructura, porque no tienen muchas instalaciones ni maquinaria. También se pueden hacer en espacios reducidos y no requiere mucho personal. Yo elegí el método en cultivos en bolsas, que es uno de los métodos que se puede hacer, porque se usan residuos agroindustriales como nutrientes para el crecimiento del hongo. La ventaja de esta materia prima es el bajo costo y que hay en abundancia. Y también porque se le da una oportunidad del uso de los desechos agroindustriales. Bueno, el cultivo de los hongos puede hacerse en troncos, en bolsas, como el que yo fui el que yo elegí. Y vi también que se podría hacer en botellas, que vi que eso se hacía en Japón. No lo introducí acá porque es como la minoría. Bueno, como materia prima tenemos el inocuo La Semilla, que es un cereal inoculado con las hifas del hongo, el cual puede ser de sorgo, de maíz, de arroz, de avena. Y este procedimiento de la inoculación se hace en laboratorios con condiciones especiales de higiene y controles de humedad y temperatura, en el cual se germinan las esporas en un agar de maltosa o también puede ser en otros medios de cultivo. Y ahí se hace crecer los granos de cereales esterilizados. Una vez que se colonizan las semillas con las esporas del hongo, ya pueden ser cultivadas. Después tenemos el sustrato, que es el material orgánico donde se siembran las gírgolas. Y como se mencionó ya antes, pueden ser de muchos productos. Todos ricos en lignina y celulosa. Pueden ser, por ejemplo, de paja, de cereales como de avena cebada, de virutas y acerrines, de papeles, de desechos de maltas provenientes de la fabricación de cerveza, de borras de café, y bueno, hay un sinfín de productos que se pueden usar.
En cuanto a la producción, tenemos la fase de laboratorio, que es como es la que yo mencioné antes, que es donde se germinan las esporas en el medio del cultivo y donde se hace crecer los granos de cereales esterilizados. Y después tenemos la fase de producción, que sería el cultivo del hongo. Bueno, voy a explicar la de cultivo, la de fase de producción. Primeramente, se parte del tratamiento del sustrato, que primeramente se hace la hidratación de este, que tiene que ser remojado durante unas 24 a 48 horas para que alcance la humedad necesaria, que sería un alrededor de 70%. También tiene un tratamiento de corte y molido para que las materias tengan un tamaño adecuado. Y bueno, eso va a depender, obvio, de la materia prima que se use. Después se sigue con un tratamiento para disminuir al máximo la carga microbiana que pueda tener la materia prima. Y se puede hacer por 3 métodos. Se puede hacer por esterilización en un autoclave, que es para partículas de volumen y superficie grande, por ejemplo las virutas. Después por una pasteurización, en donde el sustrato se sumerge en agua caliente a temperaturas superiores a 80 grados durante un periodo largo de tiempo, o también se puede hacer mediante túneles de pasteurización. Este método se hace en sustratos nuevos de poco tiempo de estacionamiento, de poco volumen y que se humedezcan con facilidad. Por ejemplo, el bagazo de caña, la paja de trigo o la chala de maíz. Después tenemos el tratamiento con cal, en donde el sustrato se sumerge en una dilución de al 2% de cal en agua y se lo deja reposar por 24 horas. Y acá se logra aumentar el pH alrededor de unos 6 a 7. Y esto hace que sean afectados los microorganismos sensibles y se puedan eliminar. Bueno, una vez que tenemos el sustrato hecho y las semillas por otro lado, se procede a la siembra, donde en bolsas transparentes, limpias, asépticas, que tienen alrededor de 15 a 30 kilos, se intercambian las capas de sustrato y de semillas, tratando de que la mezcla sea uniforme y evitando que dejar áreas sin cubrir. Una vez que se haya llenado las bolsas, se procede a perforar con ayuda de una herramienta punzante, obviamente esterilizada, para que haya un intercambio gaseoso y pueda crecer el hongo. Luego de la siembra, las bolsas se van a la sala de incubación, que es ahí donde el micelo va cubriendo la totalidad del sustrato y necesita ciertas condiciones. Por ejemplo, una humedad de alrededor de 70-80%, temperaturas de 25 a 28 grados Celsius. Debe estar en completa oscuridad la sala y sin corriente de aire. El proceso dura alrededor de entre 20 a 30 días. Luego sigue la inducción, donde se busca estimular la producción de las estructuras de reproducción del hongo, que sería el cuerpo fructífero, porque los hongos en la naturaleza crecen en la estación de otoño por ahí. Por lo tanto, si se quiere hacer una producción continua, se necesita engañar al hongo, entre comillas, para que crezca. Y para ello se hace el micelio tiene que recibir cambios en las condiciones ambientales, tales como un aumento en el ciclo de luz, una disminución de temperatura y variaciones en el porcentaje de gases como de oxígeno y dióxido de carbono. Después sigue la fructificación, que es el proceso donde ya se desarrollan los cuerpos fructíferos
y que esas serían las partes comestibles. Para que esto se lleve a cabo, también tiene que haber ciertas condiciones en el ambiente. Tiene que haber un alto contenido de humedad, alrededor de un 85 o un 95%. Una disminución de temperatura, ya porque ya estamos en 18 a 22 grados Celsius. Y tiene que haber un mayor iluminación, con ciclos alternativos de 12 horas. Y también un aumento también en las renovaciones de aire. La etapa dura alrededor de unos 15 a 20 días. Bueno, una vez que tenemos formados ya los cuerpos fructíferos, los hongos ya se recogen y se cosechan. Sabemos cuando los hongos estarán listos, cuando el sombrero esté compacto, abultado y no se vea flácido. La cosecha se hace de manera manual, con utensilios afilados, obviamente esterilizados, y debe hacerse temprano porque, o sea, antes de renovar, después de renovar completamente el aire de la sala, porque los hongos maduros producen esporas que forman una neblina y pueden provocar problemas respiratorios y lagrimeos. Por eso es recomendable el uso de mascarillas cuando se trabaja en esta etapa. Después, una vez que separamos ya los hongos y el sustrato que queda después de la cosecha se puede usar como sustrato para otros hongos de distintos géneros, como forraje de ganado, como acondicionador del suelo o también como fertilizante. Después se procede al procesamiento y almacenamiento, donde se corta el pie del hongo y se retira todo el indicio de sustrato. Los pies se pueden guardar para una comercialización aparte o para incorporarse a otro cultivo. También una vez que se haya hecho eso, los hongos se tienen que refrigerar a temperaturas entre 4 a 5 grados Celsius. Bueno, como ya dije antes, el cultivo necesita buenos controles de temperatura, humedad, iluminación y ventilación. Por ejemplo, si el hongo se encuentra con mucha temperatura y mucha humedad y altas temperaturas, los sombreros pueden crecer pequeños y los pies muy largos. Si la humedad es muy baja, puede provocar que el sombrero crezca muy delgado y quebradizo. Y si la ventilación y la iluminación son excesivas, puede provocar un crecimiento de pies cortos o colores de los sombreros muy oscuros, o que el crecimiento sea muy lento. Por lo tanto, es bastante indispensable el control de estos parámetros. Como productos tenemos los hongos frescos, que son los de cosecha reciente y consumo inmediato, por lo que no tienen un gran proceso para su consumo. Bueno, primeramente se tiene que hacer un pretratamiento donde se quiere evitar el desarrollo de los microorganismos en la superficie del hongo, y así se aumenta la vida útil del mismo. Se pulverizan los hongos con una solución de sorbato de potasio y ácido cítrico y luego se clasifican, descartando aquellos que están en mal estado o defectuosos. Luego se almacenan, se empacan. Se empacan en bandejas plásticas o telgopor cubridas con un film para protegerlas. Se deben almacenar en sitios refrigerados para que alargar su vida útil, que es entre 12 a 15 días. Y bueno, ya está listo para su consumo. Como otro producto tenemos los hongos secos, donde tienen un poco más de proceso, pero sigue siendo bastante sencillo. Primeramente se seleccionan los hongos con mayor calidad, considerando el tamaño y la uniformidad. Luego se procede a un acondicionamiento donde se elimina cualquier sustancia extraña que se encuentra adherida al producto.
mediante el uso de cuchillos limpios. Y se seleccionan y se clasifican de acuerdo al tamaño, la forma y el color. Se cortan los hongos en fetas y se los sumergen en una solución ácida, por ejemplo, jugo de limón, diluido, obviamente, durante un corto periodo de tiempo. Se los escurre y se los guarda en bandejas a temperaturas bajas, alrededor de 4 o 5 grados Celsius. Luego se procede al secado mediante un secadero solar o secadero a biomasa, o no combinado de estos dos, o por medio de calefactores artificiales. Una vez que se tiene el producto secado, se procede a la pesada del producto, al envasado, que puede ser en recipientes de tipo polipropileno o termocerrado. Y después se procede al etiquetado. Y ya está listo para el consumo. Este producto tiene una vida útil más larga, que es alrededor de 2 años. Y finalmente tenemos el hongo en conserva, los cuales la solución de cobertura puede ser una solución ácido cítrico, una salmuera o un aceite o aceite con vinagre. Bueno, acá primeramente se necesita un tratamiento donde se sumergen las fetas de los hongos en una solución de metabisulfito de sodio con ácido cítrico. Se los escurre y se procede al llenado de los frascos con las fetas y la solución de cobertura. Luego se eliminan los gases y se los tapa y se les hace un tratamiento térmico. Se los enfría, se los seca y después luego se procede a un control de pH, donde las conservas que tengan pH mayor o igual a 4,5 tienen que ser sometidas a controles microbiológicos para disminuir el riesgo de intoxicación. Si cumplen el control, los frascos pueden pasar al etiquetado y están listos para el consumo. Esa fue toda mi presentación. Bueno, han hecho un buen estudio todos. Melina, en tu caso, tenés que, como te había dicho en privado, ¿no es cierto? Tenés que Sí, hacer, profe. Tengo que una hacerlo más parte del industrial proceso porque también industrial, que sí. tenés que definir. De todos modos, tenés una etapa que es casi industrial, que es la parte de esterilización del sustrato, ¿no es cierto? Sí, Se yo puede también me rastrear incliné también. también cuando se hacen por ejemplo, las conservas o el secado, eso también puede ser. Claro. Bueno, tenés dos pasos, digamos. Así que, bueno, es un tema interesante, yo creo que era uno de los temas que yo les había propuesto a algunos que han dado vuelta hace tiempo, digamos, y que es interesante como alimento. Bueno, la verdad que todos han estado estudiando, preparando muy bien las presentaciones de los temas y han estudiado mucho. No sé si queda alguien más para exponer. Bueno, esta es, ¿saben? La última clase, ¿no es cierto?, que tenemos. Los resultados de los parciales van a estar pronto. Vamos a ver. Los recuperatorios lo haremos en la fecha de las mesas. En general, todos han aprobado la exposición y los trabajos que han hecho. Así que quedan
para definir lo que tiene que recuperar, si los parciales, en particular el último. Profe, ¿eso en la fecha de las mesas? ¿Cómo? Los resultados en la fecha de las mesas vamos a tener entonces. Voy a tratar de, para mañana, me quedan algunos y no los quiero dejar algunos sin saber, o sea, voy a tratar de terminarlos para mañana ya y mandarle la nota. Ya están casi todos, un 80% está corregido, me quedan algunos. Ah, bueno, profe, gracias. Y si no recuerdo mal, no había ningún desaprobado todavía, así que para que se queden tranquilos. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo, Gracias. profe. Buenísimo, profe. Un poquito, algunos un poquito mejores, otros menos mejor, pero desaprobados, ninguno hasta ahora. Bueno. Profe. Yo soy Santiago. Yo tenía pendiente de avisarle sobre el tema. Y voy a hacer de ácido ascórbico y le mando en estos días el trabajo. Bueno. ¿Quién más le está faltando de los que están presentes? Hola, profe, yo. Bueno. Yo le propongo a los dos, si quieren, después una reunión, ¿no es cierto? Por Zoom o por mí de mañana o pasado. Así que con Florencia creo que con vos habíamos hablado algo, por dicho, hablado, whatsappeado, como dice. Así que queda, en todo caso, hacemos la reunión mañana. Bueno, profe. Bueno, profe, hablamos entonces. O con vos, Santiago, o si queda alguien más y después tienen alguna duda o algo que quieran ver o digamos, o todavía tienen dudas, podemos seguir hablando. El tema queda, lo que le queda, tienen tiempo hasta ahora, la segunda mesa de diciembre para terminar este tema. Profe. Sí. Nosotros ayer le mandamos un mail y usted nos dijo un posible tema aprobado, la acetona. Le el grupo dije de que sí, que Gualini, estaba Frigerio y aceptado. Isamar. Eso, nosotros queríamos saber si podíamos presentarle distintas alternativas, porque encontramos, o sea, nosotros le mandamos el proceso con la oxidación del cumeno, y encontramos otra alternativa que es con fermentación ave y reactores biológicos, y nos pareció un poquito más interesante a nosotros. Capaz que le podemos mandar la distinta alternativa y usted nos dice cuál desarrollamos. Mire, está bien que hayan presentado una, ¿no es cierto? Después, el año que viene, harán una investigación mejor y van a definir exactamente cuál es el proceso, ¿no es cierto? Porque acá también hemos visto, por ejemplo, en algunos de los temas que han presentado, hay muchos sistemas de producción bastante artesanales, digamos, y después habrá que definirlos a escala industrial. Está perfecto. O sea, profe, que el trabajo que hay que enviarle ahora le mandamos con la oxidación del cumeno nomás y más adelante lo vemos, o le podemos mandar con la alternativa que encontramos. No, ustedes, si quieren, pueden proponer esta otra alternativa, ¿no es cierto? Está Dale, perfecto, buenísimo. profe. Muchas gracias. Así que en este caso, ustedes si siguen con el tema de la acetona, o sea, aparte de ver las distintas alternativas de producción, después hay que definir cuál es cómo son el proceso definitivo, ¿no es cierto? Porque puede haber diferentes opciones a los equipos, ¿no es cierto? Eso va a depender del tamaño de la producción y de la tecnología que ustedes vayan adoptando en cada paso.
Esto de las distintas tecnologías me refiero porque ustedes, por ejemplo, hoy estaban planteando destilación, ¿no es cierto? La destilación puede realizarse de distintas maneras y en la investigación que ustedes hagan o sigan haciendo van a encontrar cuáles son las alternativas industriales, ¿no es cierto? Porque lo que ha mostrado, por ejemplo, ahora son bastante artesanales. Nosotros tenemos que ir a un proceso industrial. Claro, claro. Bueno, si no hay nadie más que poner, no tienen consulta. Profe, ¿y mañana nos avisaría para la reunión? ¿Cómo? Sí, mañana nos avisaría por el tema de la reunión que nos dijo. Sí, ustedes mándenme una consulta por WhatsApp o por mail y convenimos la fecha y el horario. Bueno, profe. No, gracias. Pero ustedes hagan digamos, me hacen el pedido, digamos. Bueno, gracias. Y después acordamos, ¿no es cierto? Así que lo mismo para cualquiera, ¿no es cierto? O sea, si ustedes consideran que creen que es necesaria una reunión o algo para hablar, no hay ningún inconveniente. Así que Bueno, profe, gracias. Un buen año, bastante entretenido. Así que, bueno, muchachos, suerte con las demás materias, espero que lo vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Sí, yo creo que han Que terminen promocionado bien la el año. mayoría, así que no nos vamos a ver en las mesas de examen. Ojalá nos podamos ver en la facultad el año que viene. Sí, Seguro que sí. Por lo menos que nos tuvimos podamos. una clase, podemos destacar una clase presencial. Sí. Es verdad. ¿Verdad? Queda Pero pendiente todavía el viaje. Sí, exactamente. Queda pendiente. Uy, sí. Así que vamos a tener un quinto año ajetreado. Sí. Pero se va a acordar, profe. Se va a acordar el resto de su vida, seguramente. Todos. No, me acuerdo. Sí, exactamente. Bueno, muchachos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, Muchas gracias, profe. Chao, hasta luego. Nos estamos viendo. Buenas noches. Adiós, profe. Buenas noches. Chao.